8:10 en la mañana, la tenemos ya vía telemática Verónica Sevilla. Ella es directora del comité, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano y también conocedora y vinculada al sector turístico. ¿Cómo le va, Verónica? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días a todos quienes nos escuchan. Un gusto estar aquí, ya después de un feriado largo y bastante provechoso, creo, para el país, sobre todo en temas de turismo. Justamente de eso vamos a hablar. Le saludamos a Verónica Sevilla, Belkis Sánchez y quienes habla Fabricio Vela para conversar justamente sobre lo que nos deja el feriado. A ver, Verónica, usted no solamente es directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, sino también a lo largo de su vida ha estado vinculada al sector turístico. A simple vista, este feriado pudo haber resultado muy provechoso para la activación económica. Yo he señalado que ha sido una bocanada de oxígeno para aquellos sectores que durante 18 meses estuvieron muy deprimidos, zonas costeras en Esmeraldas, en Manabí, en la península de Santa Elena, acá mismo en la serranía ecuatoriana, el tema de Cuenca, que claro, este 3 de noviembre fue distinto al del año anterior, donde estábamos en pleno aislamiento, distanciamiento, confinamiento. ¿Cómo valoramos justamente lo que nos ha dejado este feriado extenso de 5 días, Verónica Sevilla? Buenos días, también aprovecho para saludar a Belki. Bueno, el feriado ha dejado cifras positivas para el turismo nacional. Creo que eso es importantísimo mencionar. Ayer ya el COE anunció que hay más de 2 millones de personas que se desplazaron dentro del país. Y esto obviamente se ha alcanzado el 100% de ocupación en justamente estas provincias, Fabricio, que tú decías, Esmeraldas, toda la zona costera de Manabí, Santa Elena, Guayas, creo que eso es muy provechoso. No se diga Cuenca, que también estuvo al 100% y obviamente fue, digamos, el ancla de todo el turismo nacional. En Guayaquil estuvieron alrededor del 65%. En Quito hubo algunas actividades, obviamente en las ciudades no se genera la misma, digamos, el mismo dinamismo, porque es justamente quienes vivimos en las ciudades quienes nos desplazamos hacia las zonas rurales y hasta las zonas costeras y obviamente hacia Cuenca. Pero yo calculo que alrededor de una dinamización de unos 100 millones de dólares, calculando 2 millones de personas que se movilizaron a $50 por persona, nos da 2 millones, nos da como 100 millones de dólares. Y eso creo que es importante mencionar porque según los datos del Ministerio de Turismo, que entiendo que todavía está recabando los datos, les he pedido los datos oficiales, pero todavía no los tienen, pero el 10 de agosto se generaron 42 millones de dólares de dinamización y el 9 de octubre 33 millones de dinamización, habiendo sido feriado solamente de 3 días y que no tuvieron una movilización, sino la mayor fue de 634,000 personas. Entonces calculemos que ha habido un importante impacto positivo en el turismo y en los proveedores, en restaurantes, en hoteles, en artesanía y en todas las personas que dependen del turismo. Verónica, buenos días. Justamente, ¿se cumplieron las expectativas? Diríamos que se lograron cumplir las expectativas. ¿Qué era lo que se esperaba del feriado de este año, el más largo? Venimos de un año de pandemia, el año anterior sin duda alguna fue muy difícil, fue muy duro. ¿Qué expectativas había para este? ¿Se logró cumplir las expectativas? Bueno, yo creo que se superaron las expectativas. Creo que todas las personas que yo he visto en entrevistas y he hablado con algunos colegas del turismo, en estas zonas donde se estuvo al 100% de capacidad, definitivamente se superaron las expectativas. Hay que mencionar que además, no sé, con Fabricio hemos hablado de turismo ya desde hace más de 2 años, pero ya puntualicé yo en la pandemia que iba a explotar los destinos rurales, los destinos de naturaleza. Lo que ahora tenemos que trabajar es para que no solo sea en los feriados, sino también sea durante los 52 fines de semana del año para el turismo nacional. Y un segundo factor que ahora hay que trabajar, creo que es muy importante, el volver a tener una reputación internacional y el volver a tener turismo internacional, que es el que nos trae nuevas divisas. Así que creo que tenemos un deber cumplido. Ha habido una gran colaboración de los ecuatorianos, un muy buen trabajo, por ejemplo, de Cuenca, que tengo que felicitar justamente a Coqui y León, porque realmente hicieron un trabajo para traer a Cuenca, llenaron Cuenca de eventos, llenaron Cuenca de contenidos, llenaron Cuenca de promoción previa y pues ahí están los resultados. Así que
básicamente creo que estamos en buen camino. Durante este feriado se notó gran cantidad de personas en las zonas costeras, en Esmeraldas, en Atacames, en Tunzupa, en el caso de Manabí, por ejemplo, en Pedernales, en Cojimíes, en Jama, en Manta, en Crucita, igualmente en la península de Santa Elena. Cito esto porque, claro, junto a la cantidad de personas que además se pudo observar, la capacidad hotelera que tuvo una muy importante ocupación, no sé si finalmente se logró vender al 100% la capacidad hotelera, pero por ejemplo se logró ver restaurantes llenos en muchos casos. Pero eso que termina siendo importante para los propietarios de esos negocios, de esos sectores, que luego de la pandemia reciben por lo menos algo de recursos para tratar de empezar a aliviar su situación económica, va acompañado también de críticas de quienes viajaron y que dicen, bueno, viajamos, queremos activar, queremos descansar, queremos contribuir, pero resulta que los platos venden a unos precios exorbitantes. ¿Cómo hacemos para combinar estos factores, Verónica, para que se puedan regular los precios o tal vez establecer una política que permita otro tipo de tratamiento sobre los precios de los servicios que ofertan los propietarios de estos locales que justamente brindan estos servicios en las zonas turísticas, por ejemplo, del perfil costero? Y a eso sumar los costos de los pasajes aéreos, que también es una constante. Una monstruosidad, ¿no? El tema de los costos de los pasajes aéreos. Y le agrego otro ingrediente que mañana lo va a comentar, el tema de las carreteras. Porque claro, uno quiere ir a Esmeraldas y se encuentra con que de Quito hasta Quinindé, digamos que la carretera es bastante buena, pero de Quinindé a Esmeraldas es una carretera que está prácticamente abandonada. Y hay otros sectores que igualmente enfrentan estas dificultades. Verónica, me gustaría un comentario suyo sobre esto que le acabo de contextualizar. Sí, bueno, el primer factor, el tema de precios, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que primero es una conciencia de quienes ofrecen los servicios. No se puede aprovechar de una gran demanda para subir los precios, porque pues eso genera justamente esta mala sensación de que la gente se siente aprovechada. Entonces creo que hay dos factores, los GATS, y el ministerio debe controlar que los precios no sean exagerados, pero también es una conciencia de los proveedores de servicios, y sabiendo que son proveedores de turismo, tienen que estar conscientes de que si quieren tener ese flujo siempre, tienen que ofrecer el mismo precio siempre. Entonces creo que son ese factor es del control, y obviamente la conciencia de parte, el control de los GATS y del ministerio, pero también la conciencia de parte de quienes dan los servicios, ¿no? En el tema de los tickets aéreos, esto ha sido ya una lucha. Todos sabemos que salió la línea aérea TAME del flujo, digamos, usted vea que los vuelos nacionales son escasísimos, entonces los precios son altísimos y no encuentra usted espacio, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya tiene que empezar a trabajarse en conectividad interna desde el punto de vista ya del gobierno, y ver cómo se va a solucionar el tema de la escasez de oferta de vuelos y también, obviamente, los costos que eso implica. Y el tercer factor, el de las carreteras, creo que es importantísimo. Creo que el país, la policía desplegó 48,000 policías a nivel nacional. Yo siempre insisto que hay que tener equipos camineros en los sitios que son cuellos de botella, como el caso de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, que tuvo problemas gravísimos. Usted dice, no había control en ciertos lugares. Creo que hay que hacer un plan estratégico y creo que rebasó las expectativas la cantidad de flujo, pero hay que estar preparados para aquello, y ahora que conocemos que la gente se quiere mover, ¿no? Hay que hacer definitivamente varias acciones y debe trabajarse interinstitucionalmente en los feriados, pero también, como le digo, en los fines de semana, para descongestionar, porque no puede ser tampoco que durante noviembre en un feriado pues se facturan 100 millones, digamos, pero después las siguientes 3 semanas nadie se mueve, y en diciembre pues nadie se mueve. ¿Quién sabe qué va a pasar en los próximos feriados? Sí ha crecido el turismo nacional, que es una muy buena noticia, pero eso no basta para generar lo que ya teníamos en turismo antes de la pandemia, y que debemos apuntar a traer nuevamente también el turismo internacional, que es el que nos trae divisas y nos permite que vengan en esas temporadas donde los nacionales estamos sin viajar.
Verónica, usted dijo que aún nos queda, digamos, como tarea pendiente la promoción turística en zonas de la ruralidad, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos con un hecho que es cierto y que tiene que ver con la inseguridad, que sin duda alguna es un factor que, lejos de potenciar, ahuyenta el turismo? No nos vayamos muy lejos, miremos aquí en los parques metropolitanos en la capital, en donde ya es casi imposible salir en familia, salir con amigos, a ciclear o qué sé yo, porque la delincuencia está a la orden del día. Ese es el factor más importante y bien que usted lo mencione. Acabo de hablar de algunas acciones, pero yo siempre insisto que la seguridad ciudadana es el primer factor para el turismo. No hay turismo sin seguridad ciudadana. Definitivamente ese es un tema clave, fundamental. Otros países ya lo han trabajado. Yo hablo siempre del modelo Colombia, que a pesar de haber tenido un histórico terrible de seguridad ciudadana desde hace 10 años, hoy por hoy es una potencia turística que nos triplica en número de turismo, ¿no? Entonces, ¿qué se genera? Se generan corredores turísticos seguros, se pone personas, siempre donde hay turistas va a haber un poco sí va a haber un poco de delincuencia porque les atrae el arranche, el robo, pero para eso hay la inteligencia de la policía, para eso hay el trabajo de los ciudadanos, para eso hay también el trabajo de la seguridad privada, que definitivamente también es un tema que tenemos que empezar a pensar de parte del turismo, ¿no? El trabajo que se haga por la seguridad ciudadana para el país va a ir en beneficio del turismo. ¿Y por qué digo esto? No es solo cuestión de hacerlo para el turismo, es cuestión de hacerlo para todos quienes nos movemos en el Ecuador, para quienes salimos a un parque, como bien dices tú. Todo lo que se hace en beneficio de los ciudadanos de un país se hace en beneficio del turismo. ¿Por qué? Porque los turistas somos ciudadanos que venimos a vivir unos días en un espacio diferente, en una ciudad diferente, y por lo tanto somos vulnerables, porque no conocemos el lugar, muchos de ellos no hablan el idioma, muchos de ellos no conocen cómo moverse, eso te vuelve vulnerable. Y entonces el turista tiene que tener guías turísticos, centros de turismo, hay que hacer corredores turísticos seguros y hay que tener seguridad adicional. Verónica, yo posteaba el último fin de semana, ¿no? Cuestionaba a aquellos críticos de los feriados, diciendo que al país se lo saca adelante trabajando, olvidándose de que en un feriado también hay sectores que se activan, en este caso que se reactivan, como los que acabamos de escribir. Mi colega y amigo José Velázquez, que además es articulista del Telégrafo, escribía y me replicaba el tuit y decía: no dudo que haya ayudado, pero los incentivos de la economía deben ser sostenidos y planificados. El feriado es un estímulo pasajero y él señalaba debe ser parte de un circuito integral de reactivación y no un llanero solitario. ¿Qué le parece a usted esta reflexión? Porque claro, hoy estamos hablando de la coyuntura. Y le hago esta pregunta porque en algunas ocasiones, en entrevistas anteriores, usted fue muy crítica del manejo desde el Estado de la parte turística. Hoy encontramos que efectivamente el Ecuador va en esa línea, o todavía no nos terminamos de activar con un plan integral de mediano y largo aliento, Verónica Sevilla. Bueno, yo he sido muy crítica y sigo viendo con buenos ojos lo que hasta ahora ha hecho el nuevo gobierno. Faltan muchas cosas, creo que falta mucho. Hoy están haciendo el nuevo plan de turismo, todavía no lo presentan, un asunto muy importante para poderse meter también en el plan de desarrollo. El nuevo plan de desarrollo del país. Se ha conseguido también que se nos bajen los warnings o estas alerta roja, por ejemplo, con Inglaterra, que impide que los turistas ingleses viajen al Ecuador, porque además pueden venir, pero no les cubre el seguro, por ejemplo. No son cosas que a los turistas extranjeros les afectan. Creo que yo en este momento estoy a la expectativa. Creo que hay unas buenas líneas de trabajo. Hay que volver a la reputación país. Creo que entiendo que están preparando también un plan de marca país que tanto nos hemos quejado, y entiendo que están preparando este plan y pidiendo el presupuesto porque tenemos que mejorar la reputación país. ¿Y por qué digo tenemos que mejorar la reputación país? Porque el país hoy tuvo una excelente vacunación, luego vino el tema de las cárceles, ahora viene el tema del narcotráfico, el tema de la seguridad ciudadana, y eso afecta al turismo nacional y muchísimo al internacional. Entonces, acuérdense que la reputación país se mejora a través de una marca, a través de buenos mensajes, a través de atraer a la gente, como lo hizo Colombia. No sé si ustedes recuerdan la famosa campaña El riesgo es que te quieras quedar, y rompieron el mundo y la gente empezó a viajar a Colombia.
Entonces creo que en ese sentido mejorar la reputación país para que sintamos, pero obviamente con acciones también en el territorio, acciones que nos den más seguridad, que nos den mejores carreteras, que nos den mejores precios, que podamos tener mejores servicios, que no haya una explotación de las coyunturas, como dice, este feriado, para subir precios, etcétera. Son políticas que yo entiendo que el ministro nuevo tiene en su visión y lo dice todo el tiempo. Está a 6 meses, ahora veamos, creo que ha hecho algunas acciones y creo que hay que esperar y ser expectantes y poner el hombro. ¿Por qué poner el hombro? Porque todavía nos falta traer 1.500 millones de dólares que se perdieron de turismo internacional. Y creo que eso ayudaría muchísimo y ayudará muchísimo a justamente dar mayor estabilidad al país, más ingresos a las 500,000 personas que viven de turismo, y yo estoy a la expectativa. Creo que todos debemos poner el hombro y ver los resultados. Por ahora los resultados están siendo positivos, pequeños, positivos, pero este feriado fue sumamente positivo. Ahora hay que sostener, eso es lo más importante, sostener y ya enfocarnos en volver a traer esos 1.500 millones de dólares y por qué no más, para que el país pueda tener una economía sana y no tengamos que entrar en situaciones complicadas de cierres y de despidos de gente que ya se ha dado, pero que está empezando a volverse a activar. Un poco acotando lo que usted manifiesta, Verónica, le quiero trasladar un mensaje de uno de nuestros internautas. Edison Mayorga nos escribe: importante mejorar la imagen internacional, pero también trabajar con las personas vinculadas al servicio. Hace mucha falta capacitación en el servicio del sector turístico. No somos amables, no somos consecuentes. Hay que caminar a una política integral, sostiene. ¿Qué opina usted? Absolutamente, absolutamente. Yo en algún punto he planteado que dentro de la nueva ley de turismo, que ya viene discutiéndose en la Asamblea más de 6 años, pero que todavía sigue durmiendo ahí, pero esperemos que algún rato en este periodo salga, por ejemplo, planteo la educación y la de turismo desde la escuela y desde la universidad, y todos tenemos que ser promotores y amables, como usted ve en otros países, por ejemplo, y vuelvo a citar el tema de Colombia, yo he estado en Perú, la gente es súper amable porque sabe, y no solo la gente de turismo, sino el ciudadano común del país se siente siempre un anfitrión o una anfitriona, y eso genera, además protege a estas personas, las guía, las apoya, les ayuda, aunque no los conozca, aunque sea en la calle, y creo que eso es muy importante. Creo que tenemos que volver a tener o empezar a tener una cultura de turismo que nos permita también generar ese bienestar. No solo en las personas que dan el servicio, que directamente esas hay que capacitar y hay que profesionalizar y seguir adelante en ese tema para ser excelentes, pero también en el ciudadano común. Y yo le agrego algo adicional, que claro, estamos hablando de la necesidad de un plan integral, estamos hablando de cómo los feriados contribuyen, pero no es lo único, esto debe ser parte de un tema integral. Hemos hablado del tema de los precios, usted nos ha mencionado también estas dificultades que hay por los costos. Aquí en el Ecuador volar es muy caro, realmente es muy caro, los pasajes tienen unos precios pero estratosféricos, viajar de Quito y Guayaquil a veces de un día para otro por una emergencia uno se encuentra con unos precios pero horrorosos, el tema de Loja, el tema de Cuenca, el tema de Manta igualmente, pero todo esto que lo hemos conversado, yo quiero además atarlo a una realidad que estamos viviendo hoy en el Ecuador, Verónica Sevilla, que es la inseguridad. Yo creo que no podemos dejar de observar lo que está pasando en el Ecuador. Esto ya no es una percepción, es una realidad. Nos sentimos inseguros. El último fin de semana se difundió un asalto en el malecón de Guayaquil, en el malecón 2000 de Guayaquil, que fue confirmado justamente por parte de las autoridades de la municipalidad del puerto principal. Gente que tal vez está pegándose un encebollado, comiendo ahí en una picantería y de pronto les asaltan, o gente que está en un billar igualmente les asaltan. ¿Cómo combinamos esto? O sea, por un lado estamos queriendo incentivar el turismo, pero por otro lado, además de los temas ya descritos, Verónica, en este diálogo, tenemos el tema de inseguridad. Verónica Sevilla. Así es lo que yo le comento, ¿no? Es como el caso de Colombia, que tenemos que empezar a trabajar en la seguridad ciudadana y la seguridad turística, específicamente. Hay que generar estos corredores seguros. Yo siempre doy el ejemplo de que Colombia hace 10 años, un momento cuando se abrió el turismo, 70,000 autos viajaron cubiertos de militares para poder acceder a los sitios donde la guerrilla estaba y pudieron pasar un feriado. A eso no estamos en el Ecuador todavía abocados, gracias a Dios, y no queremos estar. Por lo tanto, creo que la seguridad ciudadana efectivamente y la seguridad de todas las personas es lo primero. Y definitivamente eso es un trabajo
importantísimo que debe hacer el gobierno y los ciudadanos. También hay un tema importante, como bien dices tú, en este feriado, a pesar de todo el movimiento de 2 millones de personas, el COE ayer ha mencionado que ha habido mucho menos siniestralidad de lo que había en los feriados anteriores, lo cual es una buena noticia. Siniestralidad ciudadana, quiero decir, eventos de difícil, digamos, que el tránsito, etcétera. Pero sí hubo eventos de delincuencia organizada, si quieres llamarlo así, que siguen habiendo, ¿no? Entonces, en las épocas donde sabemos que vamos a tener más flujo de gente, tenemos que tener mucho más cuidado. El tema es que no sé si tenemos suficiente los 48,000 policías, acá, estamos en estado de excepción y aún así hubo este asalto. De todas maneras, creo que donde tú pones gente buena, sale la gente y los delincuentes de alguna manera se desplazan a otro lado, pero también aprovechan. Entonces hay que tener una inteligencia que te permita prever, que te permita controlar y que te permita en casos de eventos delincuenciales salir a proteger a la gente. Desgraciadamente estamos con este problema y por eso yo siempre hablo de que tenemos que trabajar en la seguridad, pero también tenemos que trabajar en estos corredores turísticos que sean absolutamente seguros. De hecho, desgraciadamente en este momento tenemos que usar la fuerza policial y la fuerza militar para asegurar esos espacios. Correcto. Verónica Sevilla, gracias por estos minutos para hablar justamente sobre la reactivación del turismo en el contexto del feriado. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, buen día a ustedes. Gracias. Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Abundamos en las preguntas sobre seguridad. Así es. Pero es importante, ¿no? Porque sí, es lo que genera tanta inquietud hoy en día, sobre todo en nuestra sociedad. Muy bien. Y ya. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.